Medio país perdió liquidez por la pandemia y los plazos de la Ley de Apoyo Humanitario fenecen. Banca y gobierno ensayan nuevas fórmulas que acompañen a la reactivación. ¿Cuán endeudados estamos los ecuatorianos? Empieza diciembre, el mes de mayor dinamismo comercial para las familias y los negocios. Sin embargo, el difícil estado de la economía y la preocupación por un nuevo rebrote de coronavirus hace que los resultados de este cierre de año no nos deparen grandes expectativas. El deterioro del empleo y la quiebra de empresas hicieron que más de la mitad de los ecuatorianos acumule deudas que sin duda se arrastrarán en 2021. Por eso, en el programa de hoy, veremos si el gobierno y la banca se han preocupado por la salud financiera de las familias y cuán efectivos han sido sus acompañamientos. De finanzas, crédito y de consumo, hablaremos hoy en Políticamente Correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan Ruth Arregui Solano, superintendente de bancos y exgerente del Banco Central del Ecuador. Diego Borja, exministro de Economía y expresidente del directorio del Banco Central. Y completa este panel Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, Asobanca. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de cuán golpeadas quedaron las finanzas de nuestros hogares por el impacto de la pandemia, si la ley de apoyo humanitario pudo amortiguar el gran golpe económico que esto supuso y si tras el fin de su vigencia estamos preparados para los próximos meses de una reactivación incierta. Claudia. Carlos, empresas cerradas, despidos y reducción de jornada laboral y por lo tanto del salario han afectado a miles de familias de ecuatorianos, muchas de las cuales están endeudadas sin saber a ciencia cierta cuándo comenzará su reactivación. Veamos. Entre marzo y noviembre de este año se han registrado 517.242 actas de finiquito. Son personas que, según el Ministerio del Ramo, perdieron su trabajo. Por eso, el INEC dice que solo 3 de cada 10 personas de la población económicamente activa tienen un empleo adecuado. La Ley de Apoyo Humanitario dio la posibilidad de reducir la jornada de trabajo hasta la mitad de las horas y el salario en un 45%. 74.932 personas trabajan bajo este esquema, creándose, según el gobierno, otros 250.000 empleos. En todo caso, el nivel de ingresos en una familia es menor. Si una persona que ganaba $800 con la ley humanitaria, hoy trabaja 80 horas al mes y recibe $440. Con ese dinero, es más difícil solventar los gastos y pagar las deudas antes adquiridas. Los refinanciamientos que permitía esta ley son insuficientes, más aún en casos donde una o más personas del hogar perdieron su empleo. Según la firma de análisis Equifax, de los 8,3 millones de ecuatorianos que son parte de la población económicamente activa, casi la mitad ha perdido liquidez por los efectos de la pandemia y ante la falta de ingresos han buscado préstamos o usado sus tarjetas de crédito. Se estima que estos 4 millones de ecuatorianos pueden tener problemas financieros por $13.900 millones en bancos, cooperativas y casas comerciales. La pandemia aún no termina y la reactivación sostenida de la economía depende de que no exista un nuevo rebrote. Luego de ver estas cifras nos preguntamos, ¿qué pasa cuando las personas no tienen dinero para pagar sus deudas? Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Doctora Ruth Arregui, buenos días. ¿Cuán preocupante es para el país que la mitad de su población económicamente activa haya perdido liquidez y que, según este reporte que hemos visto, estén como casi $14.000 millones en riesgo ante bancos, cooperativas por esta falta de posibilidad de pagar deudas? Mire, nosotros en la Superintendencia de Bancos hemos venido desde el año pasado, pero muy particularmente en este año, haciendo una especie de colegio de supervisores, que es como se denomina, que tiene que ver con el regreso de la Superintendencia a la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. Y esto es bien importante porque coincide, no sabíamos que iba a haber pandemia, pero coincide con que el contagio que se da primero en Asia y luego en Europa va dejando
en la parte de la economía y de las finanzas también lecciones aprendidas. Y entonces nosotros pudimos recibir varias de estas lecciones aprendidas de los países, sobre todo más parecidos son los europeos en la estructura incluso institucional, para que nosotros entonces podamos a nivel de América Latina, me refiero, anticiparnos un poco en qué tipo de medidas debíamos ir preparando para poder solucionar y solventar el tema de la pandemia. Y una de esas medidas era anticiparse a la posibilidad de que los ciudadanos quedáramos endeudados. Más que quedáramos endeudados, la medida, digamos la principal medida para poder combatir los embates de la pandemia del COVID es el confinamiento. Y entonces es el confinamiento el que produce una serie de secuelas, ¿no es cierto?, de consecuencias que tienen que ver, una, lógicamente, el hecho de contagiarse de menor manera, pero la otra también, el confinamiento lo que produce es que entonces usted no tiene actividad productiva, por una parte, pero por otra parte también con el hecho de encerrarse, digamos, de confinarse, usted piensa que va a tener más gastos, que va a tener imprevistos y entonces saca los ahorros de los bancos. Y ahí nosotros tenemos, en este proceso tenemos dos periodos en los cuales se presentó esta situación. Una, que fue al inicio de la pandemia, al inicio de las medidas incluso del presidente de la República y de decretar la emergencia sanitaria, en donde las personas se asustaron y entonces sacaron depósitos. Y la segunda tiene que ver ya con el momento en donde se rompe la cadena de pagos porque las pequeñas empresas, las empresas ya empiezan a no tener actividad económica. ¿Y eso nos deja 14.000 millones de dólares? No. Brevemente, doctora. Sí, tenemos una imprecisión ahí. Lo que tenemos nosotros en este momento, no sé si lo presento así, tal vez, lo que tenemos en este momento nosotros como comportamiento de los diferimientos es esto. Es decir, empezamos, está en marzo, pero para que se vea en el cuadro yo quité marzo. Desde abril hasta octubre, ¿verdad? Nosotros empezamos con 9.000 millones de diferimientos. 9.000 millones frente a una cartera que es de 29.000 millones, es un tercio de la cartera. No es la mitad. Es un tercio de la cartera. Y en número de operaciones representó en aquel momento casi 2 millones de operaciones. Entonces, esas son las operaciones que se difirieron y usted puede mirar el comportamiento, que esto es bien importante, en donde el pico del confinamiento se dio en junio. Y en el pico del confinamiento tenemos aquí un diferimiento de 10.800 millones de dólares. Y esos 10.800 millones de dólares, ¿no es cierto?, representaron en ese momento estas 2 millones de operaciones. En la medida en que se ha ido restableciendo, la semaforización está famosa, ha ido restableciendo las actividades, en esa medida han ido en cambio disminuyendo. Diego Borja, ¿cómo calificar el desempeño del gobierno y de las instituciones financieras frente a estos problemas de liquidez? Un desastre absoluto. Nunca hubo una prioridad en el manejo económico de las familias, del sostenimiento de los hogares. Las cifras son desastrosas. Un tercio, 1 de cada 3 ecuatorianos solamente tiene un empleo adecuado. 700.000 ecuatorianos han pasado a la población económicamente inactiva, mientras que 500.000 han entrado a tener la edad para trabajar. La población económicamente activa se ha reducido. Adicionalmente ha subido el desempleo abierto. Y si a eso tú le añades las cifras de pobreza, 30% de las familias ecuatorianas en pobreza, volvemos 10 años atrás, y 11.8% de las familias en extrema pobreza. Si tomas esas cifras que son la realidad, ¿no? Si son esas cifras la realidad, las consecuencias financieras, las consecuencias de ingresos, las consecuencias de consumo son un desastre. Porque evidentemente las personas, al perder de esta magnitud que mencionaba Claudia hace un momento, los ingresos, tienen muchas dificultades para hacerse cargo, no solamente de las deudas, sino del consumo incluso elemental. Entonces, ¿cómo cubres eso? Con deuda. Y frente a esas deudas acumuladas que podían haber habido, obviamente, las deudas normales que uno va difiriendo en un espacio de pandemia, ¿cuánto se agravaron? ¿Tiene usted un dato ahí? Bueno, hay las cifras que la propia Superintendencia de Bancos publica, ¿no es cierto? Una cifra muy alarmante es el nivel de la cartera de morosidad en el crédito de consumo. Es un nivel elevado, probablemente no refleja todo el problema, porque aquí solamente está la deuda financiera.
Y las familias de este momento tienen deudas adicionales a las financieras, que con la luz eléctrica, que con el internet, que con el agua potable, que con las tarjetas de fidelidad de los locales comerciales. Entonces la deuda de consumo de las familias debe ser mucho más alta. Y en ese sentido, ¿estuvieron los bancos a la altura de estas expectativas? Es decir, ha habido unos importantes planes de refinanciamiento, se ha abocado todo esto en la ley de apoyo humanitario. Fue bastante discrecional. Yo tengo aquí, claro, la noticia del 30 de marzo, ¿no? Cuando el presidente de la Asociación de Bancos Privados daba a conocer cómo se haría y se dejaba a discreción de los bancos de cómo manejarlo. Y claro, ahí tú has tenido diferentes comportamientos. Bancos que han sido un poco más, digamos que, solidarios con sus clientes, que han permitido un diferimiento de los pagos mínimos, pero eso es muy discrecional, ¿no? Entonces, esto, en la medida en la que la economía no se ha recuperado, este año el Ecuador va a decaer en 12%. Bien, perfecto. ¿No? Entonces, ahí hay un problema, porque si es tan discrecional, la carga sobre las familias va a depender de cómo se comporta. De eso vamos a seguir hablando. Julio José Prado, en efecto, ¿por qué en la sociedad quedó la idea de que los bancos no hicieron todo su esfuerzo por ayudarles a llevar adelante este momento de pandemia? Por ejemplo, muchos hablaban de que se pudo haber condenado intereses, por ejemplo, a las deudas en estos momentos y haber podido ayudar a la gente a manejar mejor sus finanzas. Pues mire, uno siempre espera que del lado del sistema bancario y del lado del gobierno se pueda hacer mucho más, ¿no es cierto? Pero recordemos siempre que esta es la crisis económica más fuerte que ha vivido el Ecuador. Y uno dice, ¿más fuerte que la crisis del 99? Sí, claro, más fuerte que la crisis del 99. Según datos del Banco Central, en ese momento, ¿no es cierto?, tuvimos una caída del menos 7, menos 8% del PIB interanual en ese momento. Ahora la caída, como se está analizando, va a estar en el orden del menos 10%. Y en ese segundo trimestre del año, el peor trimestre que ha vivido la economía global en su historia, hay caídas a nivel internacional de menos 25, menos 20%, y la economía ecuatoriana cayó en ese trimestre casi al menos 13%. Es decir, es un shock brutal que ha tenido la economía ecuatoriana. Y aquí hay que dividirlo en dos partes. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho el gobierno y qué es lo que tenía que haber hecho la banca? Hablemos de la banca, por favor. ¿no? Sí. Vamos, Carlos, a eso. Por el lado de la banca, ¿no es cierto? El diferimiento que se hizo en esos momentos más complicados, entre marzo y junio, fue de 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto representa esto de la cartera? Representa casi el 36% de la cartera. Y uno puede decir, Carlos, bueno, ¿qué significa eso? Poco o mucho, comparémoslo ya con datos que tenemos a nivel internacional. Es decir, otras economías de América Latina, y si me permite lo voy a ir mencionando, por ejemplo, el caso de México, diferimiento del 12%. Le voy a meter ahí también a España, diferimiento del 13% del total de su cartera. Brasil, 24%, Chile, 32%, Perú, 33%, y ahí llega el Ecuador con el 36%, superado solamente por la economía colombiana y la economía panameña, que tienen por encima del 40% de casos diferidos frente al total de su cartera. ¿Por qué fue eso? Porque en esos otros países, lo comentaremos después seguramente, Carlos, hubo un apoyo muy fuerte del lado también de lo público. Sacaron recursos, expandieron balances, ¿no es cierto?, el lado monetario, y hubo política fiscal que permitió acompañar ese acompañamiento. Perfecto. En el Ecuador fue solamente privado, Carlos. Bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Este y todos los programas de Políticamente Correcto están en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este análisis: ecuatorianos, deudas y pandemia. Seguimos en Políticamente Correcto. Julio José Prado, a ver, ¿en qué medida o de qué manera ustedes analizaron como banca privada la posibilidad de llegar a este porcentaje tan alto de diferimientos, que es el 35%, y dicen que más o menos es el tercero de la región? ¿A qué se debe? ¿Por qué pudieron llegar a ese porcentaje, Julio José? Bueno, Carlos, primero porque en el pasado, ¿no es cierto?, en los momentos en los que hubo crecimiento económico durante el año 2018, 2019, los bancos lograron, ¿no es cierto?, hacer una buena acumulación de capital, de reservas, de provisiones y reservas de liquidez. En esos momentos, ¿no es cierto?, en los cuales hubo algo más de crecimiento económico, lo que se generó es una recapitalización superior al 70% de las utilidades, incluso ordenada en ese momento el año pasado por la Superintendencia de Bancos.
Y esto lo que permitió es prepararnos para un año que sabíamos que el año 2020, ¿no es cierto?, era de recesión, no sabíamos que era de este caos económico global que se ha dado, evidentemente, pero ha permitido tener la suficiente estabilidad para apoyar a los clientes. O sea, usted me habla de la capacidad que tenía la banca como para hacer frente a una crisis, pero ¿y si vemos el deterioro de las finanzas personales, qué lectura tienen ustedes? Es decir, ¿estaba tan mal la gente en el país que tuvieron que refinanciar en esos porcentajes? ¿Se puede hacer esa lectura? Sin ninguna duda, Carlos, si es que la banca no pudiese dar ese alivio financiero, ese respiro a esos casi 2 millones de clientes en esos momentos más complicados de la pandemia, ¿qué hubiese pasado? Que la cartera vencida, la morosidad se hubiese disparado, las personas no hubiesen podido pagar sus deudas y ahí hubiéramos tenido un problema social, económico y bancario mucho más grande. Entonces, esto es de doble vía. Le conviene al sistema bancario hacer un alivio financiero y le conviene a las personas recibirlo, obviamente. Pero, ¿qué pasa, Julio José, si en los próximos meses sentimos que no llega la reactivación, Dios no quiera, una nueva rebrote de pandemia, que tengamos que volver a confinarnos de una u otra manera y que ustedes tengan que seguir arrastrando las deudas de la gente? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Están en capacidad de seguir sosteniendo eso? Primero, Carlos, pregunta muy importante. Primero, no es que la banca ha sido inmune a esta crisis. El hecho de que hayamos tenido que tener ese nivel de diferimiento tan alto, casi 10.000 millones de dólares. Y segundo, que no se haya podido recuperar la economía y la entrega de créditos de forma adecuada, ha hecho que la rentabilidad bancaria, ¿no es cierto?, caiga de alrededor del 12% en el que estaba a alrededor del 4.5% que tenemos en este momento y que seguramente seguirá siendo muy bajo. Pero la banca todavía tiene muy buenos colchones de capital, buenos colchones de provisiones y excelentes colchones, sobre todo de liquidez, para poder aguantar un escenario que todavía va a ser complicado de aquí en adelante. Ok, ¿no? Muy bien. Doctora Arregui, usted ya está planteando una suerte de plan B adicional al fin de esta ley humanitaria para sostener esta capacidad de endeudamiento que se va a seguir deteriorando en el país. Es decir, la gente va a seguir endeudada de aquí a los próximos meses del 2021. Es correcto. La Superintendencia de Bancos me voy a referir a 3 propuestas básicas que fueron adoptadas luego por la Junta de Política y Regulación Monetaria. La primera tiene que ver justamente con este diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, que es el que en principio da 60 días de digamos, de tiempo como para que las personas, los hogares, etcétera, pudieran hacer el diferimiento. Esto es muy importante porque eso permite mantener la calidad crediticia, la calidad de la cartera. No nos olvidemos que el balance tiene un equilibrio terrible entre que yo tenga un valor económico en la parte del activo, que es la cartera de crédito, y si yo pierdo el valor económico de esa cartera de crédito, pierdo también el valor económico de los depósitos y del capital. Entonces es muy importante mantener el equilibrio para que yo como sistema financiero pueda responder a los depositantes. Entonces esa fue una primera medida. Y yo le comentaba, el pico de la pandemia se da efectivamente en junio. Y en junio es cuando coincide que regresa Guayaquil, sobre todo, a las actividades económicas, un poco todavía en semáforo amarillo. Eso hace que una vez que ellos regresan a las actividades económicas, entonces no estaba el Ecuador entero todavía en capacidad de tener actividades productivas, y entonces lo que hizo la Superintendencia de Bancos fue recomendar extender ese periodo, y se extendió efectivamente en 90 días adicionales, con lo cual sumaron 150. ¿Y ahora en ese momento entra la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y genera un espacio de 180 días desde la emisión del decreto del presidente, y eso vencía el 12 de noviembre. Exactamente. Y entonces, como vencía el 12 de noviembre y todavía no se han restablecido las actividades económicas ni productivas, la Superintendencia lo que ha hecho es nuevamente recomendarle a la Junta para que extendamos el plazo de paso a vencido o de transferencia a cuentas vencidas a los 61 días. Pero eso solo quiere decir que no me van a poner a mí en la central de riesgo. Eso quiere decir que usted tiene un oxígeno adicional de 61 días. Para que no me pongan en la central de riesgo. Para que usted pueda pagar las obligaciones crediticias. Pero esta vigencia de esta norma va a estar hasta el 30 de junio del 2021. Ahora, también es verdad que todas estas normas han sido adoptadas gradualmente y evaluando qué es lo que ha ido pasando, ¿no? Entonces, esa es una medida
que es el diferimiento. Una segunda medida que se tomó tiene que ver con en el momento en que hubo el retiro de los depósitos, había una complicación en la liquidez, doctora, de los bancos. Pero hablemos de eso en el siguiente bloque, okay. Sí. Diego Borja, ¿cuánto tiempo más le puede durar la dificultad económica a las familias? Bueno, creo que la tarea que tiene que cumplir la Superintendencia de Bancos en estos próximos meses es crucial, porque no se ve todavía una reactivación de la economía, al menos en el próximo trimestre, y por no decirlo, en el próximo semestre. ¿Con o sin vacuna, Diego? Con o sin vacuna. Con o sin vacuna, porque todavía el tema de la vacuna tiene muchos bemoles que habrá que ver, no soy especialista, muchos bemoles. En el tema económico, eso no va a ser la solución. En el tema económico tenemos un decrecimiento de la economía real tan grande que va a implicar un esfuerzo social de todos los sectores, del gobierno incluido, tan grande a su vez, que esto significará salir totalmente fuera del pensamiento de la caja, que ha sido desastroso en el manejo del gobierno de Moreno, desastroso. Solo por ponerle un ejemplo, en marzo y a junio, cuando estábamos en el peor momento, como ha dicho la superintendenta, el Ecuador, el gobierno del Ecuador, Richard Martínez en concreto, decide pagar $3.000 millones de deuda, sacar de la economía nacional. Entonces, ese pero hecho... reestructuró toda la deuda y, no, vienen alivios de aquí a los próximos y reestructuró años. Ahora en septiembre. Pero bueno, eso toma tiempo. No, un ratito. No toma tiempo porque las familias, como estamos diciendo, tienen que comer todos los días. Ya. Entonces, las reestructuraciones y los temas financieros tienen unos tiempos totalmente diferentes. Lo que decía Julio José y lo que dice la doctora Regui es que es posible que tengamos que seguir ampliando y difiriendo y ayudando a la gente. Pero eso es posible, la banca va a poder resistir. O sea, no solo es posible, si no es necesario. De la cifra que entrega el presidente de la Asociación de Bancos Privados, creo que es totalmente posible. Pensemos que el año pasado, cuando la economía en su conjunto decreció en menos 0,5%, las ganancias de la banca estuvieron alrededor de los 620 millones. Un momentito, él habla del 4,5% de rentabilidad, ¿no? En un país que está decreciendo 12%. Entonces, ahí tienen un margen de maniobra. Y como él señala, si no hay esta postura de alivio, es como matar también a la gallina de los huevos de oro, porque no le dan alivio a las familias y no van a recuperar la deuda. Nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. La pandemia redujo la liquidez de millones de ecuatorianos. La ley humanitaria dio algunas salidas para los créditos y tarjetas, pero este alivio podría significar poco mientras la reactivación económica va lento. El análisis luego del corte aquí en Políticamente Correcto. La pandemia dañó las finanzas de miles de personas en el país por el frenazo de sus negocios y la pérdida del empleo. Esos apuros económicos se contemplaron parcialmente en la Ley de Apoyo Humanitario, que ya llegó a su fin. Según la Superintendencia de Bancos a nivel nacional, entre marzo y septiembre, el diferimiento extraordinario de deudas por la pandemia equivale a $10.200 millones, a través de 1.6 millones de solicitudes. La gran mayoría equivalen al segmento de consumo. De hecho, la oficina especializada Equifax señala que hasta septiembre de este año, de los 2.3 millones de ecuatorianos que tienen una o más tarjetas de crédito, 430.000 llegaron al tope de su cupo o lo superaron. Es decir, un 15% de más que en el mismo periodo del 2019. En montos generales, el endeudamiento por tarjetas de crédito en el país a septiembre de este año llega a los $8.575 millones, es decir, un 4% más que en septiembre del 2019. El 43% de todo ese endeudamiento corresponde a personas de entre 35 y 49 años y el 27% a ecuatorianos de entre 50 y 64 años. De momento, la morosidad en los créditos de consumo llega al 6%. La otra realidad puede palparse en el BIES, donde la morosidad en los créditos hipotecarios trepó del 7 al 12% en el último año. Es decir, unos $900 millones, que no son consecuencia de la pandemia, sino de vencimientos acumulados de varios años. La Ley de Apoyo Humanitario ha diferido 2.937 hipotecas por la emergencia sanitaria, mientras los deudores al BIES de un año y más superan los 9.653 casos. Por otro lado, están los pagos a los servicios básicos. Solo en energía eléctrica a nivel nacional se han realizado 2.158.159 convenios de pago por $178 millones, que corresponden a la mitad de todos los usuarios residenciales del país. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si en cuanto a las finanzas personales los ecuatorianos estamos listos para recuperarnos. Bien, gracias, Claudia. Primera pregunta, Diego Borja, muy brevemente. Me acuerdo que en el mes de marzo de este año usted
planteó a la banca, no sé, usar sus utilidades para solventar esta crisis. ¿Queda usted satisfecho con lo que hizo la banca, según lo que reporta Julio José Prado? Bueno, yo creo que la banca se ha dado cuenta que si es que no tiene esta actitud de apoyo a los clientes, puede generar un problema sistémico. Y creo que ha venido actuando de una manera, digamos, que sensible, ¿no? Yo lo que le pediría a la banca es que dejen de atormentarle a uno con que pague el mínimo ya, porque si no pagues porque no puede. O que les van a ofrecer créditos y tarjetas todo el tiempo, ¿no? Es decir, si uno no está pagando es porque no está pudiendo, no es porque no quiere. Pero es que tiene que tener, la salud financiera del banco tiene que mantenerse, o sea, no puedes tampoco condonar a todo el mundo. No, tampoco se habla aquí de condonación. Lo que ha dicho la superintendenta, que me parece que va en un camino razonable, es plantear cómo va recuperándose la economía real y en función de eso ir regulando para que estos alivios puedan ser reales a las familias. En segundo lugar, ¿siente usted que los ecuatorianos estamos muy endeudados en cuanto a nuestras finanzas personales? Absolutamente, absolutamente, porque la pérdida de ingresos que ha habido tan grande para las familias en este año se compensa con el crédito, con la deuda. Porque, como le decía hace un momento, la deuda de los ecuatorianos no solo es con los bancos, las tarjetas, es con una cantidad de acreedores formales e informales. Claro, ¿no? Desde la tienda de la esquina. Desde la tienda de la esquina, el vecino, la familia y tal. Es decir, es un nivel de endeudamiento. Los colegios. Hay personas que han tenido incluso que retirar a sus chicos de los colegios. La situación es un desastre real. Y no ha habido como política de Estado, como política gubernamental, no ha habido una política de apoyo real a las familias ecuatorianas. Ha habido que tener estas políticas que son fraccionadas, de la banca, de esto, del otro, pero no hay una política general. ¿Podemos plantear eso, Ruth? Perfectamente. Yo creo que hay que mirar la efectividad de las medidas que han sido tomadas. La efectividad del diferimiento es real, efectivamente. Había que cuidar, por una parte, la calificación crediticia, es decir, esto viene desde las resoluciones y de la ley de apoyo humanitario, que no se degrade la calificación crediticia de la persona, de los sujetos de crédito. ¿Por qué, doctora? Si estamos tan mal, es preferible estar con una mala calificación crediticia, pero quizás no tener que pagar una deuda. Mucha gente pensará así. No, lo que digo es cuáles eran los beneficios, cómo se establecieron los beneficios. Los beneficios era que mientras le difirieran, no le podían, las instituciones bancarias me refiero, las instituciones bancarias no le podían bajar la calificación crediticia, no le debían cobrar intereses de mora, no le debían cobrar recargos de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Pero ahora ya van a poder cobrar intereses de mora y recargo, ¿no es cierto? Todavía están las operaciones diferidas. Con esta nueva resolución... A partir del 13 de noviembre ya no juega eso. Con esta nueva resolución, que es la 609 que adoptó la Junta, se han extendido las medidas de alivio financiero. Y eso quiere decir que entonces sí ha habido un alivio financiero, pero las medidas son temporales. Claro. Nosotros tenemos que acoplar estas medidas temporales con medidas, en cambio, ya de mediano y de largo plazo. Y en esas medidas de mediano y de largo plazo, lo que necesitamos nosotros, como política pública, que venga de parte del gobierno, es lo que hemos recomendado como Superintendencia de Bancos, que es este fondo de apoyo a las MIPYMES, un fondo de pyme, como se conoce en cualquier país del mundo. ¿Tiene que ver con lo que está negociando el ministro Pozo? Es lo que estamos nosotros también en este momento trabajando con el ministro Pozo para que haya un fideicomiso que pueda en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, estamos hablando de 4 años, de 6 años, de 8 años, que es más o menos lo que dice que vamos a convivir con la pandemia en sus efectos no solamente de salud, sino en estos efectos también económicos. Entonces, lo que se pretende aquí es que este fideicomiso pueda hacer el diferimiento, en cambio, de la cartera que ha sido diferida, es decir, una renegociación, un refinanciamiento. Ahora, una pregunta, ¿estamos los ecuatorianos muy endeudados en este momento? ¿Usted como superintendenta ve eso? En este momento tenemos un nivel de deuda que está... Yo no diría muy endeudados, porque está en consistencia del crecimiento de la cartera que venía ya desde el año anterior. Lo terrible en este momento, claro, es la pandemia. Perfecto, ya. Pero sí le quiero indicar que el nivel de morosidad, y aquí tengo una lámina, el nivel de morosidad total de la banca, estoy hablando no del sistema financiero, porque yo controlo la banca, es de 2.8, en el cual el más alto indiscutiblemente es vivienda. Perfecto, vamos a hablar de eso. ¿Puedo hacer solo un punto a lo que dice la superintendente? Claro. Yo coincido en que a nivel de endeudamiento financiero o bancario puede ser no tan alto, pero el endeudamiento de las familias es mucho más que solamente el endeudamiento financiero. Es luz, es la tienda, todas las otras cosas que están en línea con la caída del ingreso. Si hay personas en una familia que han perdido los dos, papá y mamá, el empleo,
hay una caída total del ingreso. ¿Cómo subsisten en el consumo inmediato? Con deuda. Con tarjeta de crédito. Que a veces no se ve ahí, ¿no? Julio José Prado, ¿está controlado el consumo de tarjetas de crédito este momento en el país? Porque este es como el principal recurso que tiene la gente para salir de estos momentos duros. Carlos, lo que hemos estado viendo más bien en el tema de consumo, ¿no es cierto? Y tarjetas de crédito en forma puntual, es que ha habido una reducción de la utilización de tarjetas de crédito, lo cual uno dice, bueno, puede ser extraño esto, ¿no es cierto? Pero en el agregado, las cifras lo que nos dicen es que los ecuatorianos en realidad están utilizando sus tarjetas de crédito en forma bastante prudente, también con el acompañamiento de los bancos. Ojo, Carlos, a ningún banco le puede interesar sobreendeudar a su cliente más allá de lo que puede pagar. Hay que estirar la sábana hasta donde nos da en los bancos y del lado también de los consumidores. Quizás un concepto que vale la pena aquí entender, ¿no es cierto? Es que así como tenemos una curva, un shock en el tema de la salud con el tema del COVID, que hay que tratar de aplanarla, ¿no es cierto?, para que la economía y la salud pueda adelantar, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en la banca. Y con los clientes, tenemos que apoyar a los clientes y ayudar a los clientes y a la banca para que este shock inicial tan fuerte que tuvimos entre marzo y junio no les vaya a sacar de curso ni al cliente de la banca y por supuesto no a la banca. Por eso las medidas que ha propuesto la Superintendencia de Bancos y la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, los que nos permiten es eso, es alargar, ¿no es cierto?, este shock que estamos sintiendo hasta junio del próximo año, de tal forma que podamos encontrar mecanismos de alivio entre los clientes de la banca y dentro de la banca para que esto no nos vaya a generar un shock que nos vaya en el futuro a terminar en una crisis mucho más fuerte de la que tenemos. Pero este tema brevemente... Que tenemos que jugar este año. Pero este tema que usted mencionaba hace un momento de que el manejo de tarjetas de crédito está relativamente controlado, ¿esa no es una expresión de lo que decía Diego Borja, de que la gente utiliza esa tarjeta porque no tiene en este momento recursos y es la única manera de hacer compras en un supermercado y no sé, de seguir arrastrando una deuda que a lo mejor en los próximos meses se va a volver grande otra vez? Mire, Carlos, no hemos encontrado eso, ¿no es cierto? En lo que hemos encontrado más bien hoy por hoy es que no hay un sobreendeudamiento o un mal manejo de la tarjeta. Por ejemplo, algo que me preocupase a mí, ¿no es cierto?, es si es que comenzamos a ver que el crédito rotativo comienza a crecer en forma desmedida. Eso no está pasando, más bien está disminuyendo. ¿Qué está aumentando? Está aumentando el diferimiento en tarjetas, es decir, el diferimiento programado, ¿no es cierto?, de varias compras, de varias inversiones, etcétera, que se van haciendo. Perfecto. Y eso no necesariamente es malo, es una salida que tienen los clientes para pasar adelante. Y obviamente los nuevos créditos también están creciendo, Carlos. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que este debate está en vivo en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa y también en nuestras redes sociales. Regresamos enseguida con más de este análisis: ecuatorianos, deudas y pandemia. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Doctora Arregui, yo le invité a este programa al gerente del BIES, pero él no pudo venir, se excusó lamentablemente, lo lamentó mucho, pero no pudo venir. ¿Qué tan complicado es el nivel de morosidad en hipotecas en este momento, sobre todo en esa entidad? Es efectivamente la institución que más alta morosidad tiene es efectivamente el IES. Y es una situación que ha venido arrastrando desde el año pasado. La Superintendencia de Bancos ha modificado la forma de hacer la supervisión del IES y del BIES. Ahora los toma como un holding, como un grupo financiero, y hemos estado nosotros permanentemente haciendo un acompañamiento para que ellos, a través de un plan de acción, puedan corregir este problema. Pero como lo decía Diego y lo decía también Julio José, el problema radica ahora en la capacidad de pago que tienen las personas después de esta pandemia. Sí, porque yo le hago una pregunta, y lo que mucha gente, yo le quería preguntar eso al gerente del BIES, pero no puedo estar aquí, es mucha gente hace la inversión de su vida, que es comprarse un inmueble, y si pierde un trabajo o no lo puede pagar, tiene miedo de que esa hipoteca se venza, le quiten y pierda su inmueble, pierda su ilusión. El gerente del BIES ha dicho que el objetivo del BIES no es quitar las casas a las personas, pero ¿cómo ver ante una realidad extrema? En general, en la banca, ya sea el BIES o la banca privada o el resto de la banca pública, el interés no es convertirse en inmobiliarias, no es quedarse con los autos, con las casas, etcétera, vamos etcétera. Vamos a aparecer la GB. Sí, por supuesto. Pero yo quería que usted me permita explicar un poquito las bondades y los beneficios de este fondo del que yo le estaba hablando y que es el que ya ha anunciado el ministro la semana pasada. Y es importante porque, justo por lo que usted y Diego mencionan, porque solamente a través de una figura, de una herramienta como esta, nosotros vamos a poder hacer el refinanciamiento de la cartera diferida, pero en plazos que son más largos. Es decir,
ahora temporalmente hemos diferido en 60 días, en 90 días, en 180 días, pero no podemos vivir de diferimientos. Esto lo que permite es entonces ampliar los plazos en la renegociación de capital de trabajo, de garantías, que es lo que se puede hacer a través de este tipo de operaciones, para que usted pueda tener holgura a través de créditos que vayan a 4 años, a 5 años, pero además usted puede a su vez tener el beneficio de una tasa más baja, porque estos fondos se constituyen con dinero que viene de la cartera de los multilaterales, Perfecto. que es más barata. Y además, usted aquí sí puede hacer efectivamente lo que está reclamando la gente, que es que les den periodos de gracia, porque las actividades productivas de ciertas industrias todavía ni siquiera han iniciado. Usted decía en el corte hace un momento que lo más importante es ver que se está como evolucionando el crédito de la gente hacia un crédito comercial. Sí. Muy brevemente, 20 segundos para que me responda. Sí, efectivamente, como decía Julio José, es decir, no hemos visto un crecimiento de la cartera de consumo, todo lo contrario. En el agregado de las colocaciones lo que se ve es que se reduce la cartera de consumo y la que va subiendo es la cartera comercial. Y eso es muy positivo porque eso quiere decir que se están reactivando efectivamente las actividades productivas. Diego Borja, y este mes, el mes de diciembre, es un mes en el que debemos alentar el consumo como normalmente se hace por la fecha de Navidad, porque hay un sobresueldo, o más bien pedir prudencia. No, evidentemente las personas están muy golpeadas, sus ingresos han caído, sus expectativas de consumo también. Y como nos decía el representante de los bancos, la gente está manejando con prudencia las tarjetas y su crédito, claro. Ahora, obviamente eso es mala noticia, porque eso significa que la gente no puede tener un nivel de consumo al cual había llegado. No, yo no me congratulo con las caídas del consumo, porque cuando usted tiene caída de consumo con aumento de pobreza, lo que usted está viendo es deterioro de la calidad de vida de la gente. Y eso no es bueno. Uno dice, no aliento el consumismo. Pero claro, ahora yo gano menos, me limito, voy menos a un restaurante, gasto en por supuesto. No aliento el consumismo, pero lamentablemente el 30% de los ecuatorianos no es que están con un problema de consumismo, sino están con un problema de bajo consumo. De supervivencia. Claro, de supervivencia. ¿Cómo manejar este mes de diciembre, Julio José Prado? Sí, Carlos, mire, yo creo que la situación actual definitivamente, y coincido con Diego, no es buena de ninguna forma y no va a ser buena al menos durante los próximos 6 meses, quizás un año. Pero sí hay que tener en cuenta, frente al segundo trimestre del año, marzo, abril, mayo y hasta junio quizás incluso, la situación actual es menos mala. No es buena, es menos mala de lo que podía llegar a ser. Si es que en este momento no hubiesen ingresado liquidez a nivel internacional hacia el Ecuador, liquidez local de la propia banca, que repatriamos, ¿no es cierto?, liquidez para poder inyectarla en la economía en el orden de los 2.000 millones de dólares hasta ahora, y no se hubiese dado este alivio financiero del que hemos venido conversando, en este momento, el cierre del año diciembre, hubiésemos podido entrar en un caos económico. Frente a eso, evidentemente, estamos un poco menos mal. Ahora, eso no significa que diciembre no va a ser un mes muy complicado, pero como lo acabamos de decir, en términos de créditos, si me permite solo decir cuál ha sido el acumulado, Carlos, de lo que vemos el año pasado frente a de nuevos desembolsos de crédito, ojo, si comparamos marzo-octubre del año pasado, comparado con marzo-octubre de este año, por ejemplo, en consumo, se han entregado el año pasado 5.200 millones en ese periodo, marzo-octubre del año pasado. ¿Cuántos se han entregado hasta ahora? 4.000 millones. Hay menos crédito al consumo, pero en cambio hemos privilegiado el crédito a la producción, a las empresas. ¿Cuánto es? El año pasado se entregó 10.300 millones en ese periodo y ahora hemos entregado 10.150 millones, casi lo mismo que en el periodo de crecimiento que hubo el año pasado. Entonces, esa reactivación tiene que venir por el lado también de la producción, no solo del consumo, que es importante, pero creo que lo primero es meterle dinero al sector productivo y ahí lo que recomienda la Superintendencia de Bancos, el fondo de pymes, es esencial que ya lo podamos concretar, porque esa es la gran diferencia en el Ecuador y otros países. Perfecto. Mientras otros países inyectaron ese dinero a la economía, en el Ecuador todo el esfuerzo ha venido desde lo privado y ya no hay dónde más estirar la sábana. Ya. Doctora, tiene 30 segundos. El fondo este fondo es el que plantea el ministro Pozo de unos 3.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Es un fondo que si viene
yo no sé si van a poder canalizar 3.000 millones, no le he escuchado eso al ministro, pero es un fondo que si viene de la cartera de los multilaterales se puede apalancar. Ese es el enorme beneficio. ¿Cuándo tendríamos eso? A ver, pero se puede apalancar, quiere decir que si yo coloco 500 millones de dólares, eso puede triplicarse más o menos si hago titularización, si hago emisión de bonos, etcétera, etcétera. El ministro ha hecho el anuncio, nosotros hemos estado trabajando, creemos que puede, no sé si la próxima semana ya concretarse la Constitución, porque hay que hacerlo, hay un aspecto legal que es importante, no sé si es un fideicomiso el que va a operar, tiene que constituirse el fideicomiso y tiene que alimentarse de estos recursos. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Julio José Prado, ¿qué es lo políticamente correcto? Sí, yo creo que lo importante aquí es, la palabra de juego es la prudencia a todo nivel. Prudencia a nivel de la ciudadanía, prudencia a nivel de los bancos y obviamente también prudencia a nivel de los políticos, los asambleístas y también, ¿por qué no?, candidatos, ¿no es cierto?, en las diferentes elecciones. ¿Por qué? Porque si bien la banca ha demostrado la capacidad de poder amortiguar este shock que viene de afuera, el shock más grande económico en la historia reciente de la economía y del país, tenemos que seguir, ¿no es cierto?, trabajando en preservar la estabilidad del sistema, darle confianza a los clientes para que puedan seguir depositando su dinero, como de hecho lo han venido haciendo y creciendo los depósitos durante estos últimos meses, demostrando que hay confianza en la banca y que esto nos permita tener suficiente liquidez para poder caminar en términos de la reactivación productiva que queremos. Palabra del juego entonces, prudencia a todo nivel, manejo técnico y dejar en manos de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central el manejo de los temas que son muy delicados por el lado del tema financiero. Diego Borja. Está rota la cadena de pagos, la gente no tiene ingreso, hay caída del consumo, aumenta la pobreza, hay mucha frustración. Hay mucho miedo, hay mucha angustia en las familias ecuatorianas. Yo creo que la palabra es esperanza. Es decir, en este momento a la gente lo que está haciendo es apechugando, como se dice, este momento para pasar este temporal malo. Ojalá haya la sensibilidad en estos próximos 6 meses por parte del gobierno que no la ha habido hasta aquí y tener la esperanza de que esto pronto todo cambiará. Ruth Arregui, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que hay dos cosas que se tienen que hacer basados en la confianza en el sistema financiero. La una cosa tiene que ver con el diseño de política pública que acompañe de manera efectiva y oportuna, ¿no es cierto?, para que las familias y los hogares puedan salir de este problema financiero que tienen en este momento. Y de otra parte, creo que es importante que las personas, los hogares, las empresas, las pequeñas empresas, en la medida en que se restablecen en las actividades productivas, tienen que pagar sus deudas. El equilibrio en este sentido es confianza para que hayan depósitos y esos depósitos puedan entrar en este círculo virtuoso que hace la banca, que es la intermediación financiera, para llegar efectivamente con créditos al aparato productivo. Creo que eso es importante y también, si me permite, es importante que las personas no se dejen engañar. En estos momentos donde hay decrecimiento de la economía o hay problemas en el flujo, en los ingresos de las familias, en este momento muchos estafadores, muchos timadores utilizan incluso los logos, las páginas web parecidas a las de la banca para ofertar productos y servicios financieros que al final terminan siendo una estafa. Y bien, como la pandemia no ha terminado y la reactivación económica todavía no tiene fuerza, se vendrán algunos meses más de apuros financieros en las familias ecuatorianas. Hoy hemos escuchado el esfuerzo que han hecho las autoridades del sistema financiero en general por aliviar las cargas de muchos hogares, aunque para los más críticos estos hayan sido gestos insuficientes. En todo caso, queda abierto el mismo desafío: entender que aún nos esperan muchos meses más de penurias económicas y que quizás sea necesario fortalecer todos los instrumentos de apoyo posibles para que la reactivación nos llegue a todos y podamos superar las deudas. Aquí no caben las promesas fáciles ni demagógicas. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30. Usted siga con la señal de Coavisa.